hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una de ellas, ¿no dejará las 99 y va por el monte a buscar la que se había descarriado? Así acontece que, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocijan más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de Dios, de nuestro Padre, que esté en los cielos, que no se pierda uno de tus pequeños. Aleluya. El tema de la reconciliación con Dios es un tema un poco controversial. ¿Por qué razón? Porque muchas personas lamentablemente se enfrascan en que reconciliarse con Dios es únicamente estar 10 horas de rodillas, estar mucho tiempo de ayuno o quizás mucho tiempo de alabanza. Todo eso son elementos fundamentales para uno reconciliarse con Dios. Pero la reconciliación con Dios viene de un sentimiento más profundo de nuestra alma, nuestro corazón, como dijo el apóstol Pablo en una ocasión, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta el día de la venida de nuestro Señor. Y es así todo nuestro ser, cuando se juntan el cuerpo, el espíritu y el alma en uno solo, para reconciliarse con Dios, ahí empiezan a suceder cosas en nuestra vida. Y eso fue lo que experimentaron los apóstoles. Si leemos la historia de cada uno de los apóstoles, y en especial la de Mateo, dice la palabra de Dios que Mateo estaba cobrando impuestos y que él era un hombre que acostumbraba a robarle al pueblo de Israel de los impuestos. Él sustraía también para su casa y enriquecerse, y así explotaba a sus hermanos. Jesús mismo decía en una ocasión de que esta gente, a pesar de que cobraban impuestos para el rey, no se percataban de que estaban robando a sus mismos hermanos, el pueblo de Israel. Pero este hombre, Mateo, cuando oye de Jesús, Jesús se le acerca y Jesús le dice: ven y sigue. Y este hombre rápido corrió y se acercó a Jesús, y a partir de ahí su vida empezó a cambiar. Empezó a tener un encuentro personal con Jesús. Y es por eso que puede extrañar que el Evangelio de Mateo, en toda su confesión, enfatiza mucho en todas las cosas que Jesús hizo. Es uno de los evangelios que abarca más la vida pública de Jesús, pero también se enfrasca en los detalles más específicos del llamado que Jesús le hacía siempre al pueblo de Israel. Es en este evangelio donde se relata específicamente que Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Y esto es un tema que yo quería enfatizar. Escuche bien que la palabra de Dios dice que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Aunque en Juan capítulo 3 lo dice, que Jesús vino de tal manera por Dios al mundo, que Dios su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, sino que tenga vida eterna. En este evangelio se lanza otro detalle. Jesús vino a buscar a lo que se había perdido. Y lo no apunta a personas, sino a cosas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Una persona no es lo, una persona es la, él, ella. Pero una cosa es lo, eso. Y ese lo fue lo que Jesús vino a salvar. Ahora, ¿qué se había perdido en el pueblo de Israel? Y esto es algo muy emocionante. Cuando yo estaba leyendo el texto y yo me enfrascaba en esto y decía: bueno, Señor, realmente yo sé que tú viniste a salvar a la humanidad, pero el texto me está diciendo algo y yo quiero que tú me reveles lo que me está diciendo. Y Jesús decía, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Y me puse a reflexionar, y Dios empezó a decirme cuántas cosas el pueblo de Israel había perdido, que provocó que muchas personas también se perdieran. Escuche bien, el pueblo de Israel había perdido algunas cosas que al final habían provocado, habían hecho un efecto negativo en la persona. Entonces, la primera cosa que el pueblo de Israel había perdido era literalmente el amor. Para Jesús era muy fácil ver eso. El amor en el pueblo de Israel se manifestó, es decir, la pérdida del amor. Cuando Jesús en una ocasión estaba con sus discípulos predicando la palabra, y dice que estaban predicando la palabra y que Juan y Jacobo, su hermano, dijeron: Señor, mira cómo rechazaron. ¿Quieres que oremos y que caiga fuego del cielo que consuma? Y Jesús les dijo: no hemos sido llamados a juicio, sino a salvación. Esta era la primera muestra
Y Jesús siempre empezó a hablarle sobre esto, la falta de amor. Fíjense si había tanta falta de amor que la ley de Moisés, en el cuarto mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Sin embargo, los mismos fariseos en una ocasión dijeron: oh Señor, Jesús mismo lo recriminó. ¿Cómo ustedes vienen a mí a estarme hablando de cómo debe ser el reino de los cielos cuando ustedes mismos dicen estorbando todo cuanto pueda ayudarle? Los fariseos tenían una política, era una ley, para que sepan, era una ley en el pueblo de Israel, como hemos dicho, entre los fariseos, que lo que era dedicado para Dios, aunque mi padre y mi madre necesitaran, no podía dárselo, porque era para Dios. Pero Jesús había cambiado ese enfoque, porque eso literalmente era falta de amor. Si usted tiene algo para Dios, lo que Dios necesita no es lo que tú puedas darle, ni ofrendas, ni diezmos, todo eso es bueno y es bíblico. Pero lo que Dios quiere que tú le des es tu corazón. Y si hay algo que a tus padres les hace falta y tú lo has dedicado a Dios, quiero que usted entienda algo, que si se lo das a tus padres, se lo está dando a Dios también. ¿Cuántos dicen amén? Pero el pueblo de Israel ignoraba esto, porque no tenía un encuentro con Dios personalmente. Y a Jesús, el Dios encarnado, que fue el que vino a la tierra, como imagen invisible del Dios invisible, ellos no le reconocían ni siquiera como Dios. Entonces había evidencia de que en el pueblo de Israel había mucha falta de amor. Otro ejemplo, en una ocasión estaba el Señor predicando, hablando de sus maravillosas enseñanzas y parábolas, y vinieron todos los del pueblo, empezaron a traer los niños a Jesús para presentarlo, para que Jesús lo presentara a Dios. Pero porque era de costumbre en el pueblo de Israel, cuando había un maestro, siempre traían los niños al maestro y el maestro lo presentaba a Dios. De hecho, Jesús también fue presentado, así lo dice la Biblia, mi Biblia, la de ustedes. Correcto. Entonces, empiezan a traer los niños a Jesús y los discípulos empezaron a impedir que los niños llegaran. Jesús mismo les recriminó una vez, les dijo: para la redundancia, ustedes no dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y todas estas enseñanzas que les he dicho, todas estas cosas que evidenciaban la falta de amor, si usted lee el mismo capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, desde el capítulo 1 en adelante, se lo puedo hasta parafrasear. Dice: ¿quién es el mayor? Cuando Jesús está hablando de los discípulos de quién es el mayor, porque es un niño. Ocasiones de caer. ¿Cuántas cosas nos hacen caer? Y es por causa de la falta de amor. Amén. Y hasta que llega la parábola de la oveja perdida, que es lo que estamos tratando hoy. Es decir, que todo fue una secuencia. Para Jesús era muy fácil ver que no había amor en el pueblo de Israel. Y esto es un problema fundamental en muchas de nuestras congregaciones. Cuando se pierde el amor, no lo voy a adelantar, está en el segundo punto, pero cuando se pierde el amor, suceden muchas cosas más. Pero entonces, había otra segunda cosa que había perdido el pueblo de Israel, y era la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Y en momentos difíciles, todo parece maravilla. Pero cuando comienzan a venir los problemas, es cuando se comienza a manifestar el verdadero carácter que nosotros tenemos. Si usted es una persona chismosa, mientras no hay problema, todo queda normal. Pero cuando empiezan los problemas, se empieza a manifestar ese vicio diabólico de chisme en medio de la congregación. Y además está decir las cosas que va a causar. Pero si usted es una persona desobediente, también va a suceder lo mismo. Cuando venga la prueba, dice la palabra de Dios que la semilla que cayó en el camino, dice que cuando vinieron las aves del cielo y se la llevaron, pero la que cayó entre espinos y piedra, hay una semejanza, porque el sol, la lluvia y las cosas que según la palabra del sembrador tipificaban problemas, dice que enseguida perdían la palabra. Y así mismo sucede en la iglesia. Hay personas que cuando empiezan a venir los problemas, es cuando se empieza a manifestar en su vida el carácter que no es de Cristo. Y dice la Biblia que tenemos que tener el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo era sumamente obediente. ¿Cuántos dicen amén?
No había hombre más obediente que Jesús. Era tanta su obediencia que fue como portero al matadero, sin abrir su boca para que nosotros fuéramos salvos. Fíjense hasta dónde llega la desobediencia y la falta de amor, que Jesús mismo lo recrimina aquí, en que comenzamos a menospreciar a los pequeñitos. ¿Y usted sabe quiénes son los pequeñitos? Aquí en la palabra, según el contexto, se especifica bien que eran los niños, pero los niños también son aquellos en el Evangelio que tienen poco tiempo. En vez de menospreciarlo, según Jesús, había que tenderle la mano, había que enseñarlo. ¿Cuántos dicen amén? Y lo otro que se había perdido en el pueblo de Israel era la esperanza. La esperanza. Jesús le dijo a los fariseos en Juan capítulo 5, versículo 45, si quiere puede leerlo, dice: no penséis que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa a ustedes, Moisés, en quien ustedes pusieron su confianza. La confianza, la esperanza del pueblo de Israel, desde el principio, siempre fue ir a la tierra prometida. Jesús le prometió a Moisés, a Abraham: te voy a dar todo lo que tus ojos miren. Después se lo dijo a Jacob: mira, y te daré la tierra por heredad. Le dijo a Isaac: mira el cielo y cuenta las estrellas, y te voy a dar. Tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Había una promesa, había una esperanza. Mientras el pueblo de Israel salió de Egipto, Moisés siempre tenía presente la tierra que fluía leche y miel. Muere Moisés, no llegó a entrar a la tierra, pero él tenía la esperanza de que iba a entrar algún día. Dice la palabra de Dios que siguió Josué al mando y sí entraron a la tierra prometida. Ya estando en la tierra prometida, estando aparentemente en lo que ellos, en la revelación, en el cumplimiento de la palabra, en la que ellos siempre tuvieron esperanza, ahí comienzan a suceder cosas. Por causa de la desobediencia, cayeron hermanos los babilónicos, luego cayeron hermanos los medo persas, luego cayeron hermanos de Grecia por Alejandro Magno y hasta, por último, los romanos. Y es cuando es enviado Jesús en el tiempo de los romanos. Habían perdido completamente su esperanza. La esperanza en Dios la habían convertido en la esperanza a Moisés. Y es muy difícil, es muy fácil, discúlpeme, es muy fácil para nosotros poner esperanza en el hombre. Es muy fácil para nosotros poner esperanza en los profetas y no en el Dios de los profetas. Es muy fácil para nosotros poner esperanza en los líderes y no en el Dios que hace líderes. Es pero muy común para los cristianos, para muchos cristianos hoy en día, poner su esperanza en cuantas cosas puede el ser humano hacer, pero cuando se dan cuenta que el ser humano tiene errores, comete errores, entonces muchos se van de la iglesia porque su esperanza no estaba en Dios, estaba en el hombre y no en el Dios de los hombres. Ese es el peligro, amado hermana y amada hermana y amado hermano. Cuando usted pone su esperanza en la persona equivocada, van a suceder en su vida cosas equivocadas. Las cosas que Dios no te prometió empiezan a llegar a tu vida. Dios no te prometió aflicción, Dios no te prometió enfermedad, Dios no te prometió pobreza, pero cuando usted pierde su esperanza, cambia su esperanza por el hombre, cambia su esperanza en Dios y la pone en el hombre, inmediatamente cambia también la visión y cambia también la promesa. Dios te prometió cosas para que cuando usted creyera en Él, la recibiera. Pero en el primer momento que usted quita su vista de Dios, ahí mismo se perdió todo. Por eso es que dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque es muy necesario, es fundamental que nosotros no perdamos nuestra esperanza en Dios. Y lamentablemente el pueblo de Israel ya había puesto su esperanza en Moisés. Y escúchenme, Jesús reveló algo muy importante, algo que me impactó. Dice: no piensen que yo a ustedes los voy a acusar delante del Padre. Ya hay uno que los está acusando a ustedes. Y ese es Moisés, en quien usted ha puesto su esperanza. Por eso, si usted pone su esperanza en mí, yo no voy a acusar a ustedes delante del Padre.
Porque no es en mí que hay que poner la esperanza, es en Dios. No sé si entienden la parábola. Si usted pone su esperanza en los pastores, si usted pone su esperanza en los líderes, si usted pone su esperanza en no sé quién, ese no sé quién te va a acusar a ti delante del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Pero bueno, gracias a Dios que aquí no hay ninguno que ha puesto su esperanza en el hombre. Todos los que estamos aquí han puesto la esperanza en Dios, ¿verdad? Amén. Entonces no hay problema con esto. Pero el pueblo de Israel sí tenía problemas, porque había cambiado el enfoque de su esperanza. Y como cuarto, también el pueblo de Israel había perdido la sana doctrina. Donde primero salió la palabra de Dios fue en el pueblo de Israel. Dios le empezó a dar las leyes a Moisés, sin contar todas las promesas que le dio a Jacob, a Isaac, a Abraham, Jacob, Isaac, etc., los patriarcas. Como dice la Biblia, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Asimismo Dios le dio a los patriarcas leyes, le dio a los patriarcas palabras reveladas, le dio a los patriarcas revelación divina, y le dio a Moisés las leyes por las que el pueblo de Israel tenía que empezar a caminar. Y posteriormente Dios empezó a levantar jueces, y después de los jueces empezó a levantar profetas, y siguió Dios diciendo palabras. Y si vemos nuestra Biblia, la Biblia que tenemos hoy, vemos nombres como Jeremías, Ezequiel, Isaías, Zacarías, Nehemías, etc. ¿Cuántos hombres de Dios que Dios levantó para que dieran palabra al pueblo? Pero aún así, el pueblo de Israel, en los tiempos de Jesús, cuando Jesús llega a la ciudad y empieza a predicar, dice la palabra de Dios que había fariseos, que había ¿qué cosas? Saduceos, y había todo tipo de deseos, todo lo que también deseos. Lamentablemente el pueblo se había dividido también hasta doctrinalmente. Había un grupo que creía en la resurrección, había otro grupo que no creía en la resurrección, había un grupo que creía en las leyes fielmente de Moisés, había otro grupo que simplemente aceptaba las leyes humanas, es decir, los dogmas, que si me lavo la mano, que si puedo comer con la mano sucia, todas esas cosas. ¿Me están entendiendo hasta acá? Habían cambiado también su doctrina, y esto es algo grave, porque cuando se pierde la doctrina empieza a suceder algo escalofriante en los creyentes. Dice la palabra de Dios que tanto fue el desenfoque del pueblo de Israel, que el Dios Salvador, aquel Jesús que fue prometido en Isaías capítulo 9, versículo 6, he aquí, la Virgen concebirá y dará su niño y se llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Ese Dios y ese Emmanuel que iba a ser enviado al pueblo de Israel para salvar al mundo, cuando llegó al pueblo de Israel, no era tal Mesías para los israelitas. Porque los israelitas ya no esperaban un salvador del mundo, sino a uno que los librara del yugo del pueblo romano. Ya no esperaban a uno que los llevara al cielo, no, esperaban a un rey, a un Herodes, para decirlo así, a un monarca, un patriarca, a un monarca, un rey, no un Dios revelado en carne. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, a los suyos vino, 1:18, a los suyos no le recibieron. Tanto fue ese enfoque, amado hermano y amada hermana, que hasta perdieron la verdadera doctrina. Ahora bien, ¿por qué Dios decidió enviar al mundo a su Hijo? Dice la Biblia que fue tanto su amor que dio a su Hijo unigénito. Unigénito significa no único hijo, porque nosotros somos sus hijos, herederos con él también. ¿Cuántos dicen amén? Unigénito significa único de su misma especie. Dios envió a su Hijo de su misma especie, aquel que era igual a Dios, lo envió para que fuera salvador del mundo. ¿Pero por qué? Porque Dios sabía, escuche bien, Dios sabía que siempre que se pierde algo, se pierde alguien. Dígalo conmigo, si pierdo algo, perderé también a alguien. Dígalo conmigo, si pierdo algo, perderé también a alguien. Y ahora le voy a explicar por qué. Muchas personas hoy en día dicen, ay hermano, por favor, ore por mí, que mi esposo se me fue de la casa. Ay hermano, ore por mí, que mi esposa me dejó por otro
¿ustedes conocen a algún hermano que ha dicho eso alguna vez? ¿Cuántos, por favor, cuántos conocen hermanos así? Yo los conozco. Y no me burlo de ellos, pero lo que quiero hacer entender es algo. No es lo que perdiste, no es al esposo que perdiste, no es a la esposa que perdiste ni a los hijos que se están perdiendo. Es qué perdiste tú primero para que ellos se fueran. Está demostrado que en la vida conyugal, si tú pierdes el amor por tu pareja, vas a perder posteriormente a tu pareja. Está demostrado que la mayoría de las discusiones de los matrimonios hay discusiones que son normales, pero hay otras discusiones que es porque se perdió algo en esa relación. O el marido empezó a dedicarse a las cosas del trabajo solamente, y es trabajo, y cero esposa, cero hijos. Empezó a perder el amor por su familia, y posteriormente perderá su familia. Igual que padres que se dedican al trabajo, a las cosas seculares y al negocio, incluso hasta el ministerio, y es ministerio, y la familia y los hijos se van perdiendo poco a poco. Porque la Biblia dice que todas las cosas debajo del sol tienen su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Es decir, que si usted está trabajando, usted tiene 8 horas de trabajo. Pero en esas 8 horas de trabajo no es que lleve su Biblia para el trabajo y en medio del trabajo se ponga a hacer las cosas que usted debe hacer en la intimidad. Lo que está diciendo la Biblia es que todo tiene su tiempo y que en todo tiempo, a toda hora y en todo lugar, tienes que estar conectado con Dios. Pero en el trabajo tienes que permitir y dar testimonio para que la gente diga, es un verdadero cristiano, es una verdadera cristiana. Pero cuando llega a su casa, usted entonces tiene que cambiar el enfoque, cero trabajo, cero preocupaciones, y empieza a dedicarse a su familia, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, para que no se pierdan. Porque si usted pierde lo que un día usted tuvo, lo va a perder. Si usted pierde algo, va a perder a alguien. Recuérdelo siempre. Cada vez que se pierde algo, perdemos a alguien. Si usted pierde el amor, va a perder a sus hijos, va a perder a su esposo, va a perder a su esposa, va a perder a sus padres también, y vas a perder a tus amigos. ¿Cuántos dicen amén? Y era lo que había pasado en el pueblo de Israel. Habían perdido el amor y habían perdido también la razón de ser. Y nosotros como hijos de Dios, que hemos sido llamados con un propósito en esta tierra para hacer luz a este mundo, no podemos perder ese algo que nos puede provocar a perder a alguien. ¿Me está entendiendo, amado hermano? ¿Me entiende, amado hermano? Si usted pierde la obediencia, según la Biblia, y puede buscarlo en Isaías capítulo 24, pueden buscarlo si quieren. De todas formas, yo lo tengo acá y lo voy a leer. Dice la Biblia, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote. Es decir, lo que sucede al pueblo también va a suceder al sacerdote. Como al siervo, así también al amo. Como a la criada, a su ama. Como al que compra, así también al que vende. El que presta, así también al que toma prestado. Al que da a lodo, así también el que lo recibe. Dice el versículo 3, la tierra será enteramente vacía y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Dice el versículo 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el pecado y quebrantaron el pacto sentimental. Cuando perdemos la esperanza, cuando rompemos el pacto siempre eterno que Dios nos ha dado, la tierra cae en desalojo, en soledad, en desnudez. Y dice la Biblia en el Éxodo se habla, si mal no recuerdo, de las bendiciones del Deuteronomio, de las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y dice la palabra de Dios que el obediente va a recibir riqueza, prosperidad, el pan será saciado. Pero dice la Biblia, literalmente, que por causa de la desobediencia se va a perder el vino y se va a perder también la vid. Y yo cuando leía esto, yo decía, Señor, ¿y qué significa el vino? ¿Y qué significa la vid?
Dios me decía, aunque el vino no es un alimento, pero lo que testificaba en este texto era eso. El vino representa el alimento y la vid la fuente del alimento. Es decir, que cuando perdemos la esperanza, vamos a perder el alimento y vamos a perder también la fuente que nos da ese alimento. Por eso, amados hermanos y hermanas que me escuchan en esta noche, es un peligro que usted pierda a alguien, porque va a perder a alguien. Si usted pierde la esperanza, va a perder a los seres más queridos por causa del hambre. Literalmente, la desobediencia trae hambre, trae pobreza. Por eso, hoy en día yo oigo muchos pastores, muchos predicadores criticando el tema de que si Dios te dio algo, o si hay personas que tienen, hermanos, si usted es obediente, Dios te va a prosperar. No significa que no vas a tener problemas, no significa que no vas a tener circunstancias difíciles, porque esas circunstancias son las que nos van a llevar a Dios cada día. Pero Dios te va a prosperar, porque lo hizo con Jacob, lo hizo con Moisés, lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, y lo hizo con todos los hijos de Dios que aceptaron el reino de Dios y aceptaron la obediencia. Mientras eres obediente, Dios te va a dar por causa de la obediencia las bendiciones que usted necesita. ¿Cuántos dicen amén? Otra cosa, cuando perdemos la esperanza, habíamos dicho que también el pueblo de Israel había perdido la esperanza, pero cuando perdemos la esperanza, no habíamos dicho que si pierdes algo, pierdes a alguien. No, si perdemos la esperanza, vamos a perder a Jesús. Dice la palabra de Dios en Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza, bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero si no guardamos esa esperanza bienaventurada ni a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Jesucristo, no vamos a tener a Jesucristo, porque se supone que va a llegar a Él el que todavía tenga su esperanza en Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces también es un peligro perder la esperanza, porque vamos a perder literalmente a Jesús. Y por último, si usted pierde la verdadera y sana doctrina, dice la palabra de Dios que van a empezar a suceder cosas desagradables en nuestra vida. Y de hecho, la palabra de Dios nos da algunos consejos. Dice la Biblia que los apóstoles mismos escribieron en cuanto a la verdadera y sana doctrina. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Diga conmigo, doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. Es decir, el primer consejo para no perder la verdadera doctrina es algo tan maravilloso que si lo perdemos vamos a perder a alguien, es apartarnos de los que causan división, apartarnos de aquellos que no traen nada bueno en la congregación. Hermanos, si usted quiere ser un hombre y una mujer lleno del poder del Espíritu Santo, la clave es sencilla: aléjese de esa gente que te quita la bendición, aléjese de la gente que en vez de dejarte ascender al cielo, lo que te hagan a la tierra. Hay personas así. Yo siempre he escuchado y me da la risa que estaban los bomberos, los cristianos bomberos. ¿Cuántos han oído hablar de los cristianos bomberos? Los apagafuegos. Mientras usted está encendido, viene otra vez y dice, no, viste, el predicador se refiere a ese. Y el predicador está predicando, ¿y por qué dice Mesopotamia? Hermano, usted sabe lo que no me gustó de la predicación. La palabra Mesopotamia. Sí, porque hay hermanos así. Hay hermanos que se fijan en detalles y no en lo rico que da la palabra. Amén. Por eso pasa cuando se pierde, cuando hay entre nosotros hermanos que causan división. Por eso, aléjese de los que causan división. Y la palabra de Dios también nos da otro consejo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 dice, así que hermanos, estáis firmes, diga conmigo, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta. Es decir, que el otro requisito para no perder la verdadera doctrina es estar firme en lo que creímos, estar firme en lo que te enseñaron. Si a ti te enseñaron que Dios es un Dios trino y en su totalidad igualmente divino, si a ti te enseñaron que Dios es eterno, que es poderoso, que es glorioso, que nunca cambia, usted tiene que creerlo porque fue lo que te enseñaron. Si a usted le enseñaron que existe resurrección y que la resurrección es la base, es la esperanza
crea en lo que te enseñaron y retén esa doctrina, porque la resurrección, porque el arrebatamiento son lo que va a provocar que tu esperanza permanezca firme. Amén. Y por último, quiero leerte que en Tito, capítulo de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, dice la palabra de Dios literalmente. Vaya, yo puedo hasta parafrasearla para no buscarla. Ya lo tengo ya. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a quién, y a los que te vienen. Es decir, que si usted no pierde la doctrina, tampoco se van a perder los que te vienen. Pero si usted pierde la verdadera y sana doctrina, también ellos se van a perder. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y por último, hay algo fundamental que Jesús sí enseñó mientras estaba hablando con sus discípulos. Y era cómo guardar algo para que los alguien no se pierdan. Jesús te enseñó claramente que si tú guardas, que cómo guardar algo para que los alguien no se pierdan. Si usted no quiere que sus hijos se pierdan, tiene que guardar algo y Dios te enseña cómo guardar. Si usted no quiere que su esposo se pierda, que su esposo se vaya, si su esposa se vaya, si usted no quiere tener, es decir, que nada, si usted no quiere perder a alguien, tiene que guardar ese algo como Jesús enseñó. Y dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17, versículo 11, y lo voy a leer. Dice Jesús al Padre: Padre, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Diga conmigo, en tu nombre. Yo los guardaba. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Diga conmigo, ninguno se perdió. ¿Por qué? Porque los guardé. Si no, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Jesús dijo bien claro: yo los guardé en tu nombre, mientras estuve con ellos en la tierra. Y ninguno se perdió. ¿Por qué? Porque los guardó. ¿En qué? En su nombre. Y ninguno se perdió. Aleluya. Amado hermano, para entender este pasaje, tenemos que hacernos tres preguntas fundamentales. ¿Qué es lo que una persona guarda? ¿En qué lugar una persona guarda algo para que no se pierda? Y tercero, ¿cómo Jesús guardó a sus discípulos? Primero, una persona guarda lo que no quiere que se pierda. ¿Está de acuerdo conmigo? Una persona guarda lo que no quiere que se le pierda. Una persona guarda algo que le tiene mucho cariño. Si a usted su padre o su madre o algo le hicieron algún regalo cuando niño y usted apreciaba ese regalo tanto, usted lo guarda porque para usted tiene un valor sentimental. He escuchado personas que dicen: no te doy esto porque esto tiene un valor muy sentimental para mí. Y no lo usan, pero tiene un valor sentimental y lo tienen guardado para que no se pierda. Entonces una persona guarda lo que no quiere que se pierda porque le tiene mucho afecto. Así Jesús le tenía tanto afecto a sus discípulos que los guardó. Ahora, ¿en qué lugar una persona guarda algo para que no se pierda? En primer lugar, en un lugar seguro. En un lugar donde nadie puede entrar. En un lugar donde nadie tenga acceso. Es donde nosotros guardamos algo. Si usted tiene mucho dinero, usted lo guarda en el banco para que no se le pierda. Pero si usted no lo quiere guardar en el banco, lo guarda en una caja fuerte, con 1000 combinaciones, como los extranjeros, los ricachones, tienen muchas combinaciones, porque no quiere que se le pierda el dinero. Entonces, si usted no quiere que algo se le pierda, tiene que guardarlo en un lugar seguro. Jesús guardó a sus discípulos en el único lugar seguro. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 21, versículo 3: porque el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué pasa? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice el salmista, refiriéndose a eso: diré yo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Por qué? Porque habitaste al abrigo del Altísimo. Y si usted guarda a sus discípulos, si usted guarda a sus hijos, si usted guarda a su esposo, si usted guarda a su esposa, si usted guarda a sus amigos, sus padres, bajo el abrigo del
Y si usted se guarda a sí mismo, bajo el abrigo del Altísimo, vas a morar también bajo la sombra del Omnipotente. ¿Saben cuál es el mayor error de muchos cristianos? Muchos cristianos quieren que Dios esté en la iglesia. Sin embargo, Dios quiere estar en ti y no solamente en la iglesia. Muchas personas se enfrascan en querer que Dios esté en la congregación y se pasee. Pero ¿por qué pasearse si tu corazón es una habitación para Él? ¿Por qué desear, Señor, paséate por aquí? Es muy linda la canción, paséate Nazareno, yo la canto mucho. Pero hermano, lo que le estoy transmitiendo es algo, es una visión diferente. Desea que Jesús esté contigo, a tu lado, sí, que se pasee en la congregación, pero que esté en tu corazón, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, porque si Dios habita en tu vida, no va a ser necesario que esté en la congregación, porque ya va a estar. Porque usted está en la congregación, ¿cierto o falso? Si Dios está en tu vida, y usted viene a la iglesia, como Dios está en tu vida, Jesús va a estar en la congregación. ¿Están de acuerdo conmigo acá? Entonces tenemos que provocar que Dios venga a nuestra vida. Yo escuché de un predicador que Dios no se molesta cuando sus hijos caen en pecado. Sí, Dios llora, Dios sufre como buen padre, pero Dios lo que se molesta cuando caemos en pecado y no sabemos levantarnos. Dice la Biblia que si 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. Y anoche se predicaba sobre eso. Muchas personas pierden el enfoque del llamado al que Dios nos llamó. ¿Por qué? Porque cuando caen no saben levantarse. Y quiero decirte una cosa, provoca a Dios en tu vida y tu vida va a ser un sol. Dice la Biblia que cuando los caminos del hombre son rectos delante de Dios, aún a sus enemigos, hace estar en paz con Él. Y si usted logra provocar a Dios en su vida, Dios va a estar donde quiera que usted vaya. Si va al trabajo, va a estar con usted en el trabajo. Si está en la casa, va a estar con usted en la casa. Y si usted se acuesta en su cama, hasta su esposo va a sentir la gloria de Dios. Y su esposo también lo va a sentir. Porque Jesús está en tu vida, está en tu corazón. Por eso, amado hermano y amada hermana, lo que quiero transmitir es lo siguiente. De la misma forma que nosotros anhelemos que Dios habite en nosotros, Dios va a habitar. Muchas personas esperan que alguien ponga las manos para recibir al Espíritu Santo. Yo recibí al Espíritu Santo sin tener que pusieran las manos, porque se lo pedí. ¿Me está entendiendo esta acá? Si usted quiere que Dios le toque, usted simplemente tiene que pedírselo fervientemente: Señor, tócame, y Dios te va a tocar sin necesidad de que le toque. Aunque es bíblico la imposición de mano, aunque es bíblico la sanidad por imposición de mano, pero Dios sana a quien se lo pide. Muchas personas no reciben sanidad, ¿usted sabe por qué? Porque han perdido la esperanza. Y si nos oigan el criterio que fundamos, es decir, callejero, hay un proverbio callejero que dice que la esperanza es lo último que se pierde, o lo único que se pierde, es algo de eso. Y eso dice los inconversos. Nosotros los creyentes somos fáciles para perder la esperanza. No, hermano, porque llevo 20 años orando para ser sano o sana y no soy sano. Pero ¿por qué pierdes tu esperanza? ¿Me está entendiendo hasta acá? Jesús dejó una clave, y le voy a dar una clave matemática. Si usted se le perdió algo, lo primero que tienes que hacer es buscar, o mejor dicho, identificar lo que se te perdió. ¿Qué se me perdió? ¿Se me perdió alguien? Es porque perdí algo. ¿Qué se me perdió? ¿Qué algo se me perdió? Si usted logra identificar ese algo, entonces súmeselo a su vida y vas a recuperar a alguien. Lo segundo que hay que hacer es quedarte con ese algo que perdiste. Y por último, dáselo a otros. Jesús dijo: de gracia recibisteis, date gracia. Yo quiero leerles una anécdota que me conmovió mucho cuando lo leí. Dice la anécdota cómo amar al mundo. Dice: un científico que vivía preocupado de los problemas del mundo estaba resuelto a encontrar los medios para disminuirlo, y pasaba días enteros en su laboratorio buscando respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo de 7 años invadió ese santuario con la intención de ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, intentó hacer que el niño
televisión y arrancó la hoja de una revista en la que se representaba el mundo y lo cortó en varios pedazos con tijeras y se lo entregó al niño con un rollo de tinta adhesiva diciéndole: ¿te gustan los rompecabezas? Voy a darte el mundo para que lo arregles. Aquí está, todo roto, mira si puedes arreglarlo. Calculó el científico que al niño le llevaría días recomponer el mapa. Pocas horas después oyó como llamaba: papá, lo hice, conseguí terminar el trabajo. Al principio el científico no dio crédito a las palabras del niño y era imposible que a su edad hubiera recompuesto un mapa que jamás había visto. Entonces levantó los ojos de sus anotaciones. Seguro que vería un trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todas las piezas estaban en el sitio indicado. Tú no sabías cómo es el mundo, dijo. ¿Cómo lo pudiste conseguir? Y el niño le dijo: no sabía cómo era el mundo, pero cuando arrancaste, vi que detrás del mundo había la cara de un hombre. Como vi que no pude arreglar el mundo, me propuse arreglar al hombre. Y cuando arreglé al hombre, vi que el mundo ya estaba arreglado. Entonces, hay algo en esta enseñanza. Si usted logra arreglarse usted primero, va a arreglar lo que te rodea. La clave para arreglar el mundo, amado hermano y amada hermana, no es esforzarte en cuántos cálculos matemáticos usted va a hacer para arreglar el mundo. Solamente tiene que arreglar al hombre. Póngase en pie, levántese mi mano y dígale al Señor: Señor Jesús, yo quiero que tú me arregles para yo poder arreglar el mundo. Vamos a adorar al Señor con este cántico que dice: bienvenido Espíritu Santo. En los momentos en que mi corazón descansa, por una canción linda del Espíritu Santo. Aleluya. Toda la iglesia con sus ojos cerrados, manos levantadas. Y acerca y aleja. Espíritu Santo, gracias Señor por esta tu palabra. Dios mío, tu palabra dice que nunca vuelve vacía. Y así creemos, Señor, que tú vas a hacer cosas extraordinarias en cada uno de mis hermanos en esta noche. Espíritu Santo,